El día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes mellitus. Esta es una entidad que es muy importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque se dice que alrededor del 10% de las personas mayores de 70 años la presentan. Y otro punto a tener en cuenta es que la diabetes también constituye un factor de riesgo para el desarrollo de placas de ateroma. Esto para tenerlo en cuenta. Entonces, ante todo es importante saber su concepto. Tenemos que saber qué es. Bueno, tenemos que la diabetes es un síndrome endocrino, metabólico, vascular y crónico. Y bueno, decimos que es endocrino, ¿por qué? Porque involucra la parte del páncreas endocrino, es decir, las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, que son las que secretan insulina. Decimos que es metabólico, ¿por qué? Porque hay una alteración en el metabolismo de la glucosa, pero también hay una alteración en el metabolismo de los lípidos y las proteínas. Decimos que es vascular, porque uno de los elementos que van a estar afectados en esta enfermedad van a ser los vasos sanguíneos, y decimos que es crónico porque va a perdurar en el tiempo. Entonces la diabetes es un síndrome endocrino, metabólico, vascular y crónico. Y bueno, este está caracterizado por un elemento que va a ser constante, que es la elevación de la glucemia en ayunas. Es decir, que todas las personas diabéticas tras el ayuno van a tener valores elevados de glucemia. Recordemos que lo normal es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Y bueno, tenemos que saber que ese aumento se puede producir por dos cosas. O sea, puede pasar que haya una disminución en la producción de insulina o directamente no hay insulina. O también otra cosa que puede pasar es que si hay insulina, pero esa insulina no sea efectiva, o sea que no haga su efecto, que es que la glucosa ingrese a ciertos tejidos, y esto generalmente está vinculado a otro fenómeno que va a ser el fenómeno de resistencia a la insulina por parte de los tejidos. En la diabetes se pueden presentar distintas complicaciones y bueno, estas complicaciones pueden ser agudas y crónicas. Dentro del grupo de las agudas tenemos por ejemplo la cetoacidosis, el síndrome hiperosmolar no cetóxico, infecciones, neuropatía aguda. Y dentro del grupo de las crónicas tenemos la macro y la microangiopatía, la nefropatía, la neuropatía y la oftalmopatía. Antes de hablar más sobre la diabetes, es importante hablar un poco sobre el páncreas y hablar un poco sobre algunos transportadores de la glucosa que van a estar participando en este proceso. Entonces recordemos que el páncreas va a ser un órgano que es glandular, que tiene un componente que es exócrino y un componente que va a ser endocrino. En cuanto al componente exócrino, este estaría dado por el jugo pancreático, que recordemos que los ácidos pancreáticos son los que producen ese jugo pancreático. En cuanto al componente endocrino, este estaría dado por unos cúmulos celulares, o sea, los islotes de Langerhans, que estos tienen distintos tipos celulares. Se dice que hay 4 tipos celulares principales y 2 secundarios. En cuanto a los tipos principales, tenemos por ejemplo las células alfa, beta, delta, pp. Cada una de estas va a secretar distintos elementos. Por ejemplo, las células alfa secretan glucagón, las beta secretan insulina, las delta secretan somatostatina, las PP secretan polipéptido pancreático. Y obviamente en este caso, la que nos interesan van a ser las células beta, que son las que secretan insulina. Y bueno, dentro de los tipos secundarios tenemos las células T1 y las células enterocromafines. Ahora, en cuanto a los transportadores de glucosa, existen muchos transportadores de glucosa, pero en este caso nos interesan el GLUT1, el GLUT2 y el GLUT4. ¿Qué pasa? Que bueno, el GLUT1 tenemos que saber que este se encuentra en los eritrocitos y en las neuronas del cerebro. Y un punto muy importante es que el GLUT1 va a ser totalmente independiente a la insulina. O sea que para que la glucosa ingrese a estas células no se requiere la presencia de insulina. O sea, esa glucosa va a ingresar libremente sin que haya insulina. Ahora, en cuanto a los GLUT2, estos están en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas y son los reguladores de la secreción de insulina, o sea, ellos censan los niveles de glucosa y también, bueno, se encuentran en otros órganos como el hígado, el riñón y el intestino. Y también tenemos los GLUT4. Los GLUT4 se encuentran fundamentalmente en el tejido adiposo y en el músculo. Y estos son totalmente dependientes de insulina. O sea que para que la glucosa ingrese en estas células, tiene que haber insulina. O sea, tiene que estar presente la insulina.
Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que en el páncreas tenemos el transportador GLUT2, como mencioné anteriormente, y el páncreas lo que hace es que sensa los niveles de la glucosa en sangre. Entonces, cuando la glucosa en sangre aumenta, el transportador GLUT2 podríamos decir que entra en acción porque, o sea, ingresa glucosa y se va a estar liberando insulina. Ahora, los GLUT4, que como mencioné anteriormente, están fundamentalmente en el tejido adiposo y en el músculo. Estos, como son totalmente dependientes de la insulina, ¿qué sucede? Que, bueno, como la insulina está aumentada porque fue liberada, lo que va a pasar es que estos GLUT4 van a permitir la entrada de glucosa a estas células. ¿Por qué? Porque está presente la insulina. Bien, tenemos que saber que la diabetes se va a clasificar. Entonces vamos a tener la diabetes tipo 1, que generalmente se le llama insulino dependiente y también se le llama diabetes juvenil. Tenemos la diabetes tipo 2, que se le llama no insulino dependiente o diabetes del adulto. Y existen otros tipos de diabetes. Por ejemplo, tenemos una entidad que se llama homeostasis de la glucosa alterada, que es una entidad que se considera intermedia entre la normalidad y la enfermedad, pero aún así, o sea, constituye un factor de riesgo para que se desarrolle diabetes y también para enfermedades cardiovasculares. Tenemos la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que aparece durante el embarazo, o sea, es como que la mujer se embaraza y durante ese embarazo es que aparece la diabetes. O sea, no es mujeres que son diabéticas y luego se embarazan, no. Se embarazan y durante el embarazo es que aparece la diabetes. Y tenemos otros tipos específicos como la MODI. La MODI es muy importante tenerla en cuenta porque esta se da generalmente en jóvenes y lo que pasa en este caso es que se secreta menos insulina, pero no está acompañada por el fenómeno de resistencia a la insulina y bueno, esto se debe a defectos genéticos en la función de las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Bueno, en el próximo video vamos a hablar acerca de cada uno de estos tipos de diabetes, o sea, la tipo 1 y la tipo 2, que son las más prevalentes. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Suscríbanse, denle like y compártanlo.